Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea. Gracias a los amigos de Vida Plataforma que siempre están atentos a nuestro programa. A todos ustedes, gracias. Vamos a platicar sobre el asunto del rescate de Pemex como empresa petrolera de los mexicanos y como una de las principales fuentes de financiamiento para el gobierno federal, para todos los programas federales que tienen que estar operando todos los días, todos los programas federales, como la atención a los municipios, presupuestos que van también para los municipios, para que los municipios operen todos los días. De Pemex viene una parte sustancial de su presupuesto. Necesitamos echar mano de algunos datos para estar entendiendo la actualidad de Pemex. Hace falta ver los datos anteriores. Vamos a revisar datos desde el año 2000 a la fecha, es decir, un corte de 25 años. Es decir, un poco los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, López Obrador y hoy Claudia Sheinbaum. Es decir, Claudia Sheinbaum está heredando una gran deuda de Pemex. Y ella misma dijo, cuando presentó el programa de recuperación de Pemex, que ha estado trabajando con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Energía y otras instituciones con las que armó este programa desde hace varios meses intensamente, y lo quedó porque está trabajando con el asunto de cómo sanear Pemex luego de tantos años de endeudamiento. Es complicado. Uno de los problemas de los que parte Pemex es la carga fiscal que le ha impuesto el gobierno federal, pero no este gobierno federal, hablando en lo general, el gobierno federal en sus diferentes sexenios. Y en este corte, decíamos, desde el año 2000 a la fecha. Y antes del 2019 o hasta el 2019, esa carga fiscal para Pemex era de 65% de sus ingresos. Por todas sus ventas, del total de sus ventas, de sus ingresos, 65% iba para la federación. Ese dinero, yo diría, en el mejor de los casos, bien gastado, quitando el asunto de corrupción y desvío y huachicoleo, todo eso, pensando que estamos hablando de 65% de sus ingresos destinados a la federación, va para programas, por ejemplo, para los municipios, decíamos. Por ejemplo, llegaron momentos en que el precio del petróleo mexicano se pagaba en el mercado internacional por arriba de $100 por barril. Hubo picos que alcanzaron esos precios. Y en ese momento dijeron, bueno, vamos a destinar dinero para el desarrollo de los municipios. Esa fue una sana decisión, precisamente para los municipios. Es decir, ese presupuesto, esa carga fiscal, es necesaria para el desarrollo de los propios mexicanos. Pero le resta posibilidades de competir a Pemex como empresa ante competidores internacionales, empresas transnacionales petroleras. Ya dejen ustedes de competir en mercados internacionales. Le resta posibilidades a Pemex para competir en el propio mercado nacional. Las condiciones para Pemex son muy desventajosas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, 65% de sus ingresos van para la federación. Y la federación es la que decide cómo se gasta ese dinero. Particularmente van a través de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es quien le retiene ese dinero a Pemex y ya empieza a administrar ese dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia ayer que estaba presentando este programa de recuperación
que hoy al día, que desde el año 2024, es retención de los ingresos de Pemex ya no es de 65%, que ya es de 30%. Es decir, ha bajado, y a poco desde 2019 hasta el año 2024, de a poco ha ido bajando hasta alcanzar los 30%, el 30%. En 2025 se repite ese 30%. Eso con la intención de permitir a Pemex que sea un tanto más competitivo. Es un primer punto, pensar en por qué Pemex no es competitivo. Bueno, por esa gran carga fiscal que le ha impuesto el gobierno federal. En otros años, a principios de este siglo precisamente, era otra la lógica. Conforme más barato era el petróleo, más impuestos pagaba Pemex, y conforme más caro era el precio del petróleo, más caro se vendía el petróleo mexicano, se supone que pagaba menos impuestos, pero la verdad es que Hacienda siempre le retuvo sus ingresos a Pemex. Se supone que a final del año fiscal le iba a devolver los remanentes, pero nunca lo devolvía. A fin de cuentas, los gobiernos federales siempre se gastaban ese dinero y no les volvían nada a Pemex. Y en cambio, estuvieron endeudando a la empresa de Pemex. Vamos a ver otros datos que también son importantes de revisar, precisamente la deuda. ¿Cómo es esto de la deuda? Entonces, 2008, ustedes recuerdan que hubo una gran crisis financiera internacional. Los que son muy jovencitos apenas estaban entendiendo su economía doméstica, así que 2008 es lejano para ellos, pero para los que somos mayorcitos, nos viene muy bien recordar que hubo una gran crisis financiera. En ese año de crisis financiera internacional, la deuda de Pemex con todos sus acreedores era de 43,000 millones de dólares. ¿Y qué creen? Que en el 2018 se incrementó en más del doble esa deuda. Llegó a ser hasta de 106,000 millones de dólares. De 43,000 a 106,000 millones de dólares. Se incrementó sustancialmente, dramáticamente se incrementó. Y ahora se está intentando sanear, no ahora digo, desde 2018, 2019, 2020 se ha intentado bajar esa deuda, y hoy y al 2025 tenemos una deuda de Pemex de 89,000 millones de dólares. Se ha reducido, y con el programa de Claudia Sheinbaum, o el que anunció la presidenta, espera reducirlo aún más. Esperemos, porque esa parte es muy significativa. Incluso ahora que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum su programa de refinanciamiento, rescate de Pemex, los comentaristas de cobertura nacional empezaron a decir sí, pero no es suficiente porque Pemex estaba muy endeudado. Vaya, no, ya no recuerdan quiénes endeudaron Pemex, y esta deuda empezó a crecer desde hace mucho tiempo atrás. Hay que entender esto del problema de Pemex con otros datos más que se los doy. Espero abreviar para no estar abrumando con tantos datos, pero a pesar de las exportaciones de Pemex, que eran muy buenas, de repente también se empezaron a incrementar de manera significativa. Y para que se den una idea, a inicios del año 2000, en el 2000, cuando llega de presidente Vicente Fox, las exportaciones de Pemex o de petróleo o derivados del petróleo sumaban 7,000 millones de dólares. 7,000 millones de dólares. Ya con Felipe Calderón se alcanzaron los 39,000 millones de dólares, un incremento de exportaciones de manera significativa. Y fue porque se empezó a incrementar el precio del petróleo en términos internacionales. 2006, entonces llegan a 39,000 millones de dólares los ingresos o las exportaciones de Pemex. Recordemos que en el 2003 se vive la guerra de Estados Unidos contra Irak, y allí le pega el precio del petróleo, y le tarda años al precio del petróleo en estabilizarse. Desde luego, estrategias de parte de los principales países exportadores de petróleo organizados en la famosa OPEP.
Mientras tanto, México se vio favorecido, beneficiado con altos precios en el mercado internacional y entonces del año 2000 de 7.000 millones de dólares de ventas al extranjero, en el 2006 ya eran de 39.000 millones de dólares. Y todavía en el 2008 hubo exportaciones por 51.000 millones de dólares. Y todavía este precio, estos ingresos altos o estas ventas al exterior llegaron a ser tan altas que en el 2012 alcanzaron los 53.000 millones de dólares. Es decir, básicamente en todo el sexenio de Felipe Calderón hubo altos ingresos por exportaciones, por venta de petróleo, y aún así no fue capaz de invertir en esta empresa. Al contrario, como vemos, lo que se incrementó fue la deuda de Pemex. Y recordemos un dato que de repente se nos olvida. Felipe Calderón, antes de ser presidente eh, legítimo o ilegítimo de México, antes de ello fue secretario de Energía, es decir, esto tuvo bajo su responsabilidad la empresa de Pemex como empresa productora de México. Durante el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón fue secretario de Energía. Y vamos, si Felipe Calderón bien que conoce cómo opera y de los problemas y de las ventajas de Pemex como empresa, y prefirió mejor endeudar a la empresa y que toda esta riqueza por miles de millones de dólares que tuvo como ventas petróleos mexicanos, pues no se vieron para el beneficio de la propia empresa, de la cual pues se generan los principales ingresos de los mexicanos. Fue con Peña Nieto que Peña Nieto llegó a decir, se acabó la gallina de los huevos de oro, porque básicamente se había agotado. Démonos cuenta de que el problema de Pemex es de hace tiempo atrás. Y mientras tanto, mientras tenemos altos volúmenes de exportaciones, las importaciones empezaron a crecer y eso pues desde luego es malo para la economía mexicana, ¿verdad? Si empezamos a comprar más petróleo del exterior en lugar de producirlo, pues lo que implica es deuda, para empezar simplemente estar pagando el petróleo o la gasolina o el gas que ya no producimos. En cuanto a importaciones, también otra vez el año 2000, también el año en que ingresa Vicente Fox como presidente, se se importaban o se compraban un monto de 7.000 millones de dólares. Y resulta que para el 2008 y en adelante, ya esas importaciones no fueron de menos de 30.000 millones de dólares. Y se llegó a alcanzar hasta 53.000 millones de dólares en importaciones. Es decir, brincamos en importaciones de 7.000 millones de dólares a 53.000 millones de dólares en ciertos años. Producimos menos exportaciones y sin embargo importamos más conforme pasaron los años, en una lógica de gobiernos federales que decidieron que Pemex dejara de ser competitivo, que fueran competitivas pero las empresas internacionales produciendo en México y que Pemex se fuera a la calle de la tristeza. Y mientras tanto, lo que comentábamos, precios internacionales del petróleo, precios de la mezcla mexicana en el mercado exterior. En el 2006, también para estar retomando, teniendo como referencia los sexenios, el sexenio iniciado, el sexenio de Felipe Calderón, el precio del petróleo en 2006, $53 por barril. Mientras que en el 2012, todavía en el sexenio de Felipe Calderón o inicios de Peña Nieto, el precio de la mezcla mexicana alcanzó unos $102 por barril, $102 por barril. También se incrementó sustancialmente al doble. Y entonces, ¿en dónde está toda esa venta de, todas esas ventajas económicas por venta de petróleo?
En beneficio de Pemex, ya dejen ustedes de los mexicanos, en beneficio de la propia empresa Pemex, eh, lo que lo que resultó más fácil fue pensar que Pemex no era competitivo y que lo mejor era venderlo a alguna empresa internacional que se quisiera comprarla una vez que prácticamente se declarara en bancarrota. La verdad es que llegó el gobierno de López Obrador y le dio otra visión. Y también hay que comentar, durante el gobierno de López Obrador se hizo una gran inversión en ciertas empresas de Pemex, de la propia Pemex, refinerías, por ejemplo. Compraron una refinería en Estados Unidos, en Texas, para estar importando de ahí ese petróleo de una empresa mexicana, aunque todavía no se alcanzan a ver los grandes beneficios económicos, esa parte no se alcanzó a ver, pero sí la parte de inversión hacia Pemex. Y ahora Claudia Sheinbaum retoma el proyecto de estar invirtiendo en Pemex y están ahí intentando hacer que Pemex vuelva a ser esa gran empresa productora de petróleo y de vendedora de petróleo y sus derivados en el mundo. Por lo menos ser autosuficientes, eso ya sería una magnífica noticia que los mexicanos seamos autosuficientes en cuanto, por ejemplo, gas y petróleo. Así que la estrategia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, ella la denominó Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Petróleos Mexicanos, pero primero implica sanear las deudas de Pemex. Y por eso anuncia dos líneas en esa estrategia. Una que tiene que ver con su presupuesto eh, para estar trabajando, operando todos los días, y otro que tiene que ver con emisión de deuda, también para apoyar a la propia empresa de Pemex. En cuanto a línea presupuestal, está considerando este plan, o la presidenta estará apoyando a Pemex como empresa paraestatal 2025 y 2026, y espera que en 2027 la propia empresa Pemex se haga cargo de sus propios recursos, con sus propios recursos se hará cargo de su propia cooperación, que ya no necesita apoyo del gobierno federal. Y la emisión de deuda, esa también es una parte importante, una emisión de deuda por hasta 12,000 millones de dólares, con la intención de estar también reestructurando los vencimientos de la misma Pemex, seguramente con plazos más largos, pero con respaldo otra vez del gobierno federal. Siempre traerán el respaldo del gobierno federal, porque Pemex sola como empresa, pues ya vemos que los números no le dan. Así que requiere todavía el apoyo del gobierno federal. Y en ese sentido, como hay una aportación de parte del gobierno federal para emisión de bonos de hasta 12,000 millones de dólares, y según parece, por lo que dio a entender el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ya se colocaron en el mercado, se ha vendido muy bien. Dicen que se inició con la intención de colocar deuda por 10,000 millones de dólares, y se vendieron al final 12,000 millones de dólares, que a fin de cuentas sigue siendo deuda a pagar por parte de la Unión Federal, pero de una manera reestructurada y se supone que de una manera planeada. Y esto llevó a la calificadora Fitch, que opera en México, a calificar bien nuevamente a esta empresa, a darle buenas calificaciones por no dejar el dato de B+1. Ahora la califica como W, y eso es muy bueno porque a fin de cuentas una empresa bien calificada o unos bonos bien calificados atraen a los inversionistas. Bueno, por ahora se colocaron esta cantidad de deuda o emisión de deuda. Habrá que pagarla, pero se supone que está bien diseñado este plan y esperemos, todo eso está por verse, esperemos que le funcione a la presidenta Claudia Sheinbaum esta estrategia. Y fíjense que cómo son las cosas, que mientras tanto no podemos dejar de observar, de darnos cuenta de que mientras tanto la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido a menos de febrero a la fecha,
y al menos en una encuesta del periódico El Financiero, presenta esta semana una aprobación de 75%, siendo que en febrero era de 85%. Aquí me parece que está aplicando un punto de llamar la atención, que en febrero precisamente estábamos enfrentando las principales amenazas de Donald Trump y que los mexicanos, incluidas aquellas personas que no necesariamente votaron por Claudia Sheinbaum, la salieron a apoyarla. Y en esta eh, identificación de un enemigo externo, desde luego los mexicanos, pues se unen, así sea con un presidente por el que no votaron, y en este caso por la presidenta. Me parece que ese es el asunto que está sucediendo aquí, pero no se deja de tener, Claudio Sheinbaum, una aceptación muy significativa de 75% de aceptación en su política, en su gestión. Pero no deja de llamar la atención esta caída de 10 puntos porcentuales en su aprobación. Lo que me parece que también podría interpretarse como que los mexicanos ya se habituaron a que las amenazas de Donald Trump no siempre se llevan a cabo, no terminan concretándose, y entonces también relajamos esta parte de unirnos como mexicanos en contra de ese enemigo que puede representar la figura de Donald Trump. Y lo que lleva entonces a que Claudio Sheinbaum y su gobierno no pueden em, em, imaginar, suponer que va a continuar con esta alta aceptación. Pero más allá, me parece que ella tiene toda una estrategia o todo un plan que de a poco lo va dando a conocer. Yo insisto, México está viviendo desde hace ya unos años una transformación. Claudia Sheinbaum lo está continuando, ella le llama segundo piso, que no se detiene con esta reestructuración de Pemex, este rescate de Pemex. Se viene ahora el asunto de la reforma electoral y se han venido otras cosas, ya vimos ya bien conocidas, como la reforma judicial y otras cosas más, como el quitarse de encima ya esta lastre que representa Alito Moreno, presidente del PRI, y que han presentado una nueva solicitud para su desafuero y que enfrente la ley como es debido. Y a este personaje, Alito Moreno, ya amenazó con denunciar a la presidenta y a su gobierno y a López Obrador ante instancias internacionales. Y aparentemente ya hizo una gira por Estados Unidos la semana pasada. No quiso decir con quién se reunió, pero desde luego es su estrategia de defensa. Como aquí no hay manera de que sigan, que tenga una atención que le permita seguir viviendo en la impunidad, pues entonces busca aliarse a fuerzas externas y solo se exhibe como es. La verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con una alta aprobación, 75%. Si lo sumamos a que em, también se dio a conocer la semana pasada de parte de INEGI que durante el gobierno de López Obrador 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y además sumamos que le fue muy bien a la presidenta con la última negociación que tuvo con Donald Trump para no tener aranceles los mexicanos a partir del 1 de agosto. Pues sí, hay un momento para ya deshacerse de esta lastre que representa Alito Moreno, pues es precisamente este. Yo espero que sí, que ya no haya marcha atrás. Ya una vez le perdonaron el que continuara con el fuero. Y ahora vamos con la segunda instancia y espero que sea ya eficaz este asunto de quitarle el fuero y que enfrente la ley. Porque además no podemos estar jugando con esto de que te amenazamos con quitarse el fuero y luego te perdonamos. También se ve con poca seriedad. Pues es el movimiento que representa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este me parece que es el mejor momento para quitarse un lastre como Alito Moreno. Pero estaremos viendo qué sucede en estos días.
La aprobación, entonces, también es importante destacar de la presidenta Claudia Sheinbaum. No dejo de darme en cuenta de que en cuanto a aprobación en su gestión de la economía, también cayó. Y claro, cayó antes de conocer este programa. No sé qué efectos tendría. Le preguntaré a la gente una vez que conocieran este programa respecto de Pemex. Pero la desaprobación en el manejo de la economía de parte de la presidenta se incrementó, la desaprobación se incrementó en 31%, siendo que en febrero era de 19%. Así que la presidenta de México no se puede confiar. De hecho, creo que no lo está haciendo, creo que sigue trabajando todos los días. Nada más que a veces ayudan los eventos políticos como el anuncio mediático de programas como el que anunció para el rescate de Pemex. Y bien, bueno, vamos a terminar por hoy esta cápsula. Yo les agradezco que nos estén acompañando como siempre. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo que nos permiten acercar con ustedes estos puntos de vista. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima. Código Libre.